Cuando existía el descenso en la Liga MX, descendía el último de la tabla porcentual, tabla que promediaba los últimos 3 años de cada equipo, pero en la mayoría de ligas en el mundo desciende el último, los últimos del torneo largo. Así que en este video vamos a repasar el peor equipo de cada temporada de Liga MX y por lo tanto quién hubiera descendido con formato europeo desde la temporada 2005-2006 hasta la 2024-2025. Comenzamos con la temporada 2005-2006, temporada en la que el último lugar fue el Veracruz. En la apertura 2005 los Tiburones terminaron en último lugar con apenas 15 puntos y para el siguiente torneo no mejoraron mucho, sumando 20 puntos. Con un total de 35 puntos los Tiburones Rojos fueron el último lugar de la temporada, por debajo de Santos que sumó 38 y Dorados que sumó 40. En esa temporada Dorados fue el equipo que descendió por la tabla porcentual, pero con formato europeo, donde el peor de la temporada desciende, Veracruz habría sido quien hubiera descendido. Su entrenador era Víctor Manuel Bucetich y algunos de sus jugadores eran Braulio Luna y Manuel Vidrio. Pasamos a la temporada 2006-2007 y esta vez el último lugar fue Santos. En la apertura 2006 hicieron 11 puntos con apenas una victoria, terminando último lugar del torneo. Para el clausura 2007 duplicaron sus puntos, hicieron 22 para un total de 33 puntos en la temporada, puntos que no fueron suficientes para evitar terminar último lugar, quedando 2 puntos debajo de Necaxa y 4 puntos debajo de Tigres, el puesto 17 y 16 respectivamente. Esa temporada descendió Querétaro, pero si la tabla porcentual no existiera y descendiera el último de la tabla anual, Santos hubiera descendido. Contaban con jugadores como Osvaldo Sánchez, Matías Bozo, Daniel Udueña, Oribe Peralta y el entrenador del equipo era Daniel Guzmán. Al siguiente torneo fueron líder general y 2 torneos después campeones, pero si en 2007 hubieran descendido nada de eso hubiera pasado. En la temporada 2007-2008 el último lugar fueron los Tecos, sumando 34 puntos entre los dos torneos, 17 en la apertura 2007 y 17 también en el clausura 2008. Los equipos que se salvarían serían Veracruz, Atlas y Tigres, que sumaron apenas un punto más que Tecos. De esa forma, Tecos habría descendido en 2008 y no Veracruz, quien descendió por la tabla porcentual. Su director técnico era José Luis Trejo, y algunos de sus jugadores eran Mauro Cejas, Rafael Márquez Lugo, Jesús Corona y el Pony Ruiz. Para la temporada 2008-2009 el último lugar fue Necaxa. En el apertura 2008 hicieron 17 puntos y en el clausura 2009 14. Con un total de 31 puntos quedaron hasta el fondo de la tabla anual y con amplia diferencia, pues el lugar 17 fue Jaguares con 39 puntos, sacándole 8 puntos de ventaja a los Rayos. Esta temporada sí descendió Necaxa, los Rayos terminaron en último lugar de la tabla porcentual y de la tabla anual, por lo que de todas maneras hubieran descendido por primera vez en su historia. Los Rayos estaban dirigidos por Raúl Arias y algunos de sus jugadores eran Alfredo El Chango Moreno, Federico Insúa, Eduardo El Checho Coudet, Aldo de Nigris y Germán Villa. En la siguiente temporada, la 2009-2010, Indios de Ciudad Juárez fue el equipo que acabó en la última posición. En la apertura 2009 fue un torneo lamentable para Indios, apenas sumaron 6 puntos y no pudieron ganar ni un solo partido. Para el Bicentenario 2010 mejoraron un poco, sumaron 15 puntos, pero su pésima apertura 2009 los perjudicó bastante, sumando un total de 21 puntos entre los dos torneos. Indios fue con amplia diferencia el peor equipo de la temporada, pues el 16 y 17 de la tabla prácticamente duplicaron sus puntos, San Luis con 35 y Atlante con 39. Indios igualmente fue último lugar de la tabla porcentual, por lo que aún así el equipo dirigido por Gabino Amparán hubiera descendido. En la temporada 2010-2011 los últimos lugares fueron Querétaro con 35 puntos, Tecos con 32 y el último fue Necaxa con 31 puntos, 16 que sumaron en el apertura 2010 y 15 que sumaron en el clausura 2011. Al igual, Necaxa terminó último de la tabla porcentual y descendió. Los Rayos no lograron estabilizarse luego de ascender en 2010 y con apenas 31 puntos fueron el peor equipo del año futbolístico. Necaxa contaba con jugadores como el Gringo Castro, Oscar el Conejo Pérez e Israel López, Sergio Bueno quien los dirigía. Ahora vamos con la temporada 2011-2012, temporada en la que Tecos acabó en último lugar. El equipo del Aguajo tuvo un mal año, con 18 puntos en la apertura 2011 y 12 puntos en el clausura 2012, dando un total de 30 puntos en la temporada. Tecos quedó último lugar por debajo de Atlante que sumó 35 y Atlas que sumó 32. Los Estudiantes igualmente fueron último lugar de la tabla porcentual, por lo que ese año descendieron. Su entrenador era Héctor Eugui y algunos de sus jugadores eran Rubén Sambuesa, el Gringo Castro, Osvaldo Lanís, Alejandro Castro, Julio Davino, Braulio Luna, el Jerry Galindo, el Pony Ruiz y Jürgen Damm. Querétaro fue el equipo que acabó hasta el fondo de la tabla de la temporada 2012-2013. Los Gallos hicieron un gran clausura 2013, torneo donde sumaron 24 puntos, sin embargo el torneo anterior, en la apertura 2012, únicamente hicieron 7 puntos y con un total de 31 puntos acabaron en último lugar, un punto menos que el Puebla y los mismos puntos que el San Luis, pero la diferencia de goles mandó a los Gallos al último lugar. Ese año Querétaro fue el último lugar también de la tabla porcentual, sin embargo por movimientos de franquicia se quedaron en primera. El entrenador de los Gallos era Nacho Ambriz y algunos de sus jugadores eran Gonzalo Pineda, Luis Ángel Landín y Mario Osuna.
Pasamos a la temporada 2013-2014, la última temporada del Atlante en primera división. Los Potros se despidieron del máximo circuito al terminar último lugar de la tabla porcentual, pero igualmente fueron último lugar de la tabla anual de la temporada. En el Apertura 2013 hicieron 12 puntos y en el Clausura 2014-18 por un total de 30 puntos en 34 partidos. El lugar 16 de esa temporada fue Atlas con 34 puntos y el lugar 17 fue Chivas con 33 puntos. El Guadalajara no fue último solo porque el Atlante tuvo un año todavía peor. Pablo Marín era el entrenador del Atlante, que contaba con jugadores como Michael Arroyo, Alejandro Vela y Ángel Sepúlveda. En la temporada 2014-2015, quien terminó último lugar fue Morelia. Monarcas terminó último lugar de los dos torneos, en el Apertura 2014 con 10 puntos y en el Clausura 2015 con 13 puntos, para un total de apenas 23 puntos. Con amplia diferencia fueron el último lugar, sin embargo no descendieron, ya que en la tabla porcentual Leones Negros fue el último lugar. Esa temporada Leones Negros y Puebla se pelearon el descenso. En la temporada Puebla hizo 36 puntos y Leones Negros 35, que a pesar de que Leones Negros hizo 12 puntos más que Morelia, descendieron para nunca más volver. Ese Morelia que terminó último lugar estaba dirigido por Roberto Hernández y contaba con jugadores como Pablo Velázquez, Mauro Cejas, Joel Wiki, Marco El Picolín Palacios, Carlos Morales, Felipe Baloy y Eric Aguirre. Ahora vamos con la temporada 2015-2016 y esta vez el último lugar fue el recién ascendido Dorados. En su torneo de regreso a primera, que fue la Apertura 2015, terminaron en último lugar con 15 puntos. Al torneo siguiente no fueron en último lugar, sin embargo hicieron menos puntos, 14, para un total de 29 puntos. Los dirigidos por el Profe Cruz quedaron 5 puntos por debajo de Tijuana y 2 puntos por debajo del Atlas. Ese año Dorados descendió al quedar último de la tabla porcentual. Los de Sinaloa tenían jugadores como Severo Mesa, Milton Caraglio, Fernando Arce, Segundo Castillo y Luis Mitchell. En la temporada 2016-2017 los últimos lugares fueron Puebla con 36 puntos, Veracruz con 33 puntos y el último lugar fue Jaguares con 28 puntos, 9 que hicieron en el Apertura 2016 y 19 en el Clausura 2017. Su mal momento los llevó también al último lugar de la tabla porcentual, por lo que descendieron. Sergio Bueno era el entrenador de Jaguares y algunos de sus jugadores eran el Quick Mendoza, Aquivaldo Mosquera, Moisés Muñoz, el Hobbit Bermúdez, el Paleta Esqueda, Dieter Villalpando y Franco Arizala. Pasamos a la temporada 2017-2018, donde Lobos WAP fue el peor equipo de la temporada. En el Apertura 2017 tuvieron un buen torneo para un equipo recién ascendido, sumaron 23 puntos y se quedaron a solo 2 puntos de meterse a liguilla, pero para el Clausura 2018 su desempeño no fue el mismo. Con apenas 9 puntos terminaron en último lugar. Sumando los puntos hechos entre los dos torneos, los peores equipos fueron Querétaro con 34 puntos, Chivas con 33 puntos y Veracruz y Lobos WAP con 32 puntos. Lobos igualmente terminó último de la tabla porcentual, por lo que descendieron, aunque al pagar la multa se quedaron un año más. Ese Lobos tenía jugadores como Julián Quiñones, Luis Advíncula, Pedro Aquino, el Negrito Medina y el Maza Rodríguez, Daniel Alcántar su entrenador. El peor equipo de la temporada 2018-2019 fue, y con mucha diferencia, Veracruz. En el Apertura 2018 sumaron 10 puntos y quedaron en último lugar, pero el Clausura 2019 fue todavía peor. Únicamente sumaron 4 puntos, con 0 victorias, 4 empates y 13 derrotas. Volvieron a quedar último lugar del torneo y para colmo por las deudas que tenían, la federación sancionó al Veracruz y les quitó los 4 puntos que sumaron, por lo que terminaron el Clausura 2019 con 0 puntos. En total en la temporada 2018-2019, los Tiburones terminaron en último lugar con solo 10 puntos, 20 puntos debajo del Atlas, el lugar 17. Ese año Veracruz descendió, sin embargo se quedó un poco más al pagar la multa de 120 millones de pesos. José González fue el entrenador y algunos de sus jugadores eran el polaco Menéndez, Sebastián Jurado, Colin Casim Richards y Carlos Salcido. En la temporada 2019-2020 el equipo que terminó hasta el fondo de la tabla fue el Toluca. Los Diablos Rojos únicamente sumaron 27 puntos, en el Apertura 2019 hicieron 17 puntos, el Clausura 2020 se jugó hasta la jornada 10 y se suspendió debido a la pandemia, pero en esas 10 jornadas los Diablos solo pudieron sumar 10 puntos, con un total de 27 puntos fueron el peor equipo de la temporada. Los equipos que quedaron por encima del Toluca fue Monterrey con 32 puntos, Puebla con 31 y Atlas con 30. El Chepo de la Torre dirigía al Toluca, que contaba con jugadores como Leo Fernández, Alexis Canelo, Emanuel Gigliotti, William da Silva, Jonathan Maidana y Alfredo Talavera. Ahora vamos con la temporada 2020-2021. En esa temporada, Atlético de San Luis fue el peor equipo. Los potosinos fueron último lugar del Guardianes 2020 con 11 puntos y penúltimo lugar del Guardianes 2021 con 12 puntos, para un total de 23 puntos. Fue un mal año para los dirigidos por Leonel Rocco. Con amplia diferencia fueron el peor equipo, pues los que se quedaron en puesto 16 y puesto 17 le sacaron 11 puntos de ventaja, que fue Querétaro y Juárez. Este Atlético de San Luis tenía jugadores como Nico Ibáñez, Germán Berterame, Javier Güemes, Ricardo Chávez y Pablo Barrera.
Pasamos de la temporada 2021-2022 y esta vez el peor equipo fue Juárez. Sumaron en total 27 puntos, 16 en el Apertura 2021 y 11 en el Clausura 2022. Los Bravos quedaron por debajo de Querétaro y Tijuana, ambos con 32 puntos. Juárez fue también el último lugar de la tabla porcentual, pero como ya no hay descenso se quedaron en primera. El Tuca Ferretti era el entrenador de los Bravos y algunos de sus jugadores eran Diego Rolán, Darío Lescano, el Toro Fernández, Carlos Fierro, Hugo González y Paul Aguilar. En la temporada 2022-2023 hubo equipos que tuvieron dos malos torneos, como Querétaro con 29 puntos, pero todavía peor fue Mazatlán con 24 puntos, 17 en la Apertura 2022 y solo 7 en el Clausura 2023. De esa manera los Cañoneros fueron el peor equipo de una temporada por primera vez, aunque el último de la porcentual no fue Mazatlán sino Querétaro. Rubén Omar Romano era el entrenador de Mazatlán, Nicolás Benedetti, Hugo González, Osvaldo Lanís y Marco Fabián algunos de sus jugadores. Los peores equipos de la temporada 2023-2024 fueron Tijuana y Juárez con 34 puntos, Atlas con 31 y el peor fue Puebla con 30 puntos. La apertura 2023 del Puebla fue bastante bueno, hicieron 25 puntos y se metieron directo a liguilla. Sin embargo, para el siguiente torneo bajaron bastante el nivel. Con Andrés Servich como entrenador, los camoteros sumaron solo 5 puntos, siendo este su peor torneo de la historia. Ese Puebla tenía jugadores como Lucas Cavallini, Diego De Buen, Brian Angulo, Santiago Ormeño y Fernando Navarro. Finalmente terminamos con la temporada 2024-2025. En esta temporada no hay duda que el peor equipo fue Santos. Los laguneros fueron el último lugar en ambos torneos, con 10 puntos en el Apertura 2024 y con 7 puntos en el Clausura 2025, para un total de 17 puntos, quedando 6 puntos por debajo del Puebla y 14 por debajo de Mazatlán, siendo después del Veracruz de 2019 el equipo que menos puntos sumó en una temporada de torneos cortos. Bajo el mando del Tan Ortiz, Santos atraviesa su peor época. Algunos de los jugadores de esta mala época de Santos son Carlos Acevedo, Ramiro Sordo y Pedro Aquino. Esto es todo por el video de hoy. Comenta si te gustaría un video sobre quién hubiera sido campeón si siguieran existiendo los torneos cortos. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.